Ay, mis criaturas analíticas. Prepárense porque les traigo un chismecito de esos que les erizan hasta el último pelito de la curiosidad. El Gran Master Gorila estaría orgulloso de mi olfato investigador en este lodazal de billetes y controversia. Imaginen esto, así de sopetón. 2.500 millones de dólares. ¿Se les antoja para aguinaldo? Pues esa es la friolera que la justicia gringa le acaba de clavar, como alfilerazo en globo, a Genaro García Luna y a su señora esposa. Óiganme bien. 2.500 millones. Con M de madre mía, qué barbaridad. Pero, aguarden tantito, que aquí no acaba el melodrama. Ya sabíamos que el señor andaba en malos pasos, enredado en telarañas más oscuras que boca de lobo, pero ahora resulta que la doña también tenía su propia contabilidad. De miles de millones. ¡Ay, muchachitos, qué escándalo! ¿Quieren saber el chismecito jugoso de cómo se amasó esa fortuna que ni el mismísimo tío Gilito? Pues sigan conmigo, no se me duerman, que les voy a desmenuzar este entuerto como hueso de pollo. Les prometo que cada detalle los va a dejar con la boca abierta y el cerebro echando humo. Esto apenas comienza, mis perspicaces detectives de sillón. Resulta, mis pequeños saltamontes financieros, que este nuevo capítulo no se escribió en la misma corte donde ya le cantaron sus primaveras al señor García Luna por otros pecadillos oscuros. No. Esta vez, el escenario fue un tribunal civil allá en Miami, la ciudad del sol y, al parecer, de las lavadoras gigantes de dinero. ¿Y qué creen que encontraron los sabuesos de la ley gringa? Pues que una cantidad obscena de dinerito, del que debería estar en las arcas mexicanas para sus medicinas y sus escuelas, mis cielos, tomó un caminito equivocado. Estamos hablando de contratos con el gobierno mexicano, imagínense ustedes el teje y maneje, de donde salían ríos de dinero que luego, zas, como por arte de magia, terminaban dándose un chapuzón en Miami para quedar más limpios que conciencia de recién nacido. Pero qué habilidad para desaparecer y reaparecer el vil metal. 748 milloncitos de dólares para el caballero en cuestión, una propinita, dirían algunos descarados. Pero, ojo al dato, mis curiosos, porque a la señora esposa, Linda Cristina Pereira, le colgaron un milagrito de más de 1.740 millones de dólares. Sí, escucharon bien. Ella solita cargando con una cuenta más grande que la de su consorte. ¿No les parece esto un melodrama digno de telenovela de las 9, con villana de altos vuelos financieros? Y no crean que esto salió de la chistera de un mago, para nada. Periodistas valientes, como esa tal Penilei Ramírez que hasta un libro escribió llamado Los Millonarios de la Guerra, ya venían siguiendo la pista de estos enjuagues desde hace años. Ellos ya nos habían advertido que aquí había gato encerrado y con muchísimas uñas financieras. Así que, mis analíticos del misterio, esta sentencia civil es como la cereza amarga en un pastel de corrupción ya bastante indigesto. No es que les vayan a dar más años de sombra, al menos no por esto, sino que ahora les dicen, a ver, chamacones, ese dinerito que se llevaron sin permiso, me lo regresan con intereses y rapidito. ¿Pero ustedes creen que será tan fácil como ir al banco y decir aquí está su cambio? ¡Ay, mis ingenuos! Esto apenas se pone bueno. Sigan conmigo, que la tía Mona tiene más chismecito legal y financiero para ustedes. Pues aquí viene lo bueno, mis curiosos. Esta sentencia es como una orden de cateo. Pero a nivel mundial. Significa que los abogados del gobierno mexicano, que ahora sí parece que se pusieron las pilas, pueden ir con su lupa y su aspiradora de billetes por cualquier rincón del planeta. ¿Que tienen una casita en la Riviera Francesa? ¡Zas! ¿Que guardan unos ahorritos en Suiza? Órale, para acá. Cualquier propiedad, cualquier cuenta bancaria, cualquier herencia o hasta si mañana se sacan la lotería, mis vidas, ese dinerito tiene etiqueta de devuélvase al remitente, o sea, a las arcas mexicanas. No hay escondite que valga, o al menos, eso es lo que se pretende. Para el señor García Luna, que ya está pagando sus deudas con la sociedad tras las rejas, esto significa que cualquier guardadito que pensaba disfrutar en su jubilación, pues ya se le cebó el plan. Pero, póngame atención aquí, porque el caso de su esposa, Linda Cristina, es de telenovela con giro inesperado. Ella no fue a parar al fresco bote en Nueva York junto con su marido. No, señor. Pero ahora, con esta orden de pago de más de 1.700 millones de dólares, imagínense el dolor de cabeza. ¿De dónde va a sacar semejante fortuna?
¿Acaso tiene un árbol que da billetes en el jardín? Esto la pone en una situación legal y financiera que ni Mandrake el mago podría resolver fácilmente. Porque una cosa es deberle al banco la tarjeta, y otra muy distinta es deberle miles de millones al gobierno por manejos, digamos, creativos. Y no crean que estos dos personajes bailaron este tango financiero solos. Para nada. La investigación menciona más de 50 empresas y personas involucradas en este merequetengue. Una verdadera red, mis pequeños. Socios clave, como los señores Weinberg, padre e hijo, y otros tantos que seguramente están sudando frío. Ya se han decomisado algunas propiedades, migajas para el festín que se dieron, pero esto es apenas el comienzo de desenredar esa telaraña. ¿Y por qué tanto alboroto?, se preguntarán ustedes. Porque aquí está el meollo del asunto, mis vidas. Más allá del castigo, lo que se busca es que el dinero, ese dinero que tanta falta hace en México, regrese a donde pertenece. Una agüita para tanta sed de justicia y para tapar tanto bache. En un país donde la corrupción ha sido el pan de cada día, ver que se intenta recuperar lo mal habido es, por lo menos, una lucecita de esperanza. Pero no cantemos victoria tan rápido, mis impacientes. Recuperar estos montos es más complicado que enseñarle a un burro a hablar inglés. Implica rastrear bienes en paraísos fiscales, enfrentar abogados mañosos, y una cooperación internacional que a veces brilla por su ausencia. Es una carrera de obstáculos con vallas altísimas. ¿Lograrán realmente recuperar una buena tajada de ese pastel multimillonario? Esa es la pregunta del millón, o mejor dicho, de los 2.500 millones. Ay, mis pequeños sabuesos de la verdad, no crean que la tía Mona se chupa el dedo. Ya les dije que recuperar ese dineral será más difícil que pelar una tuna con los dientes, pero el golpe está dado y el mensaje ha sido enviado con sello de urgencia. Imagínense ustedes el temblor de piernas en ciertos círculos, mis vidas. Porque si a estos dos, que se sentían intocables como sol en el desierto, les llegó su estate quieto financiero, ¿qué no estarán pensando los demás que anduvieron metiendo la mano en el cajón? El miedo no anda en burro, y seguro varios ya pusieron sus barbas a remojar, y andan buscando debajo de las piedras a ver si un abogado milagroso les desaparece los problemas. Porque una cosa es el poder y otra muy distinta es cuando te tocan el bolsillo de esta manera tan exhibicionista. ¿Será que esto animará al gobierno mexicano a desempolvar otros expedientes, y a perseguir la ruta del dinero con más ahínco? ¿Quién sabe, mis cielos, quién sabe? Pero de que se encendieron las alarmas, de eso no tengan duda. Y hablando de alarmas, volvamos a la señora Linda Cristina Pereira. Ay, esta mujer sí que está en el ojo del huracán. Ya les conté que no pisó la cárcel en Nueva York, se salvó de esa por un pelito de rana calva. Pero ahora, con esta deuda civil que parece impagable, ¿creen ustedes que ahí termina su calvario? Permítanme dudarlo, mis corazones. Los periodistas que saben de estos enredos, como la buena Penilei, dicen que todavía falta mucho por ver en cuanto a su situación jurídica. ¿Será que esta sentencia civil es solo la puntita del iceberg? ¿Acaso podrían surgir otras implicaciones legales para ella más allá de tener que firmar cheques con muchísimos ceros? Porque una deuda de esa magnitud no se la cuelgan a cualquiera nomás por ser la esposa del señor. Aquí hay tomate, y del bien jugoso, se los digo yo. Ahora, supongamos, mis optimistas, que sí se recupera una buena parte de esos miles de millones. Aleluya, dirían algunos. Pero la tía Mona, que es más retorcida que intestino de puerco, se pregunta, ¿y ese dinero a dónde irá a parar realmente? ¿Lo veremos reflejado en mejores hospitales, en escuelas dignas, en calles sin baches que parecen cráteres lunares? ¿O se perderá otra vez en los laberintos de la burocracia, en programas fantasma o en los bolsillos de otros vivales? Porque en este país, mis vidas, ya hemos visto cómo el dinero público a veces tiene más vidas que un gato, y más rutas de escape que el Chapo. Ojalá me equivoque, pero la transparencia en el manejo de esos fondos recuperados será clave para que la gente crea que esto no es solo un show mediático. Así que, mis pequeños analistas, este caso de García Luna y su esposa es mucho más que una simple noticia de tribunales. Es un espejo de cómo funcionan las altas esferas del poder y del dinero. Es una lección, quizás, de que la justicia, aunque lenta y a veces esquiva, puede llegar a tocar puertas que se creían blindadas.
Pero también es una advertencia. ¿Será este un verdadero punto de inflexión en la lucha contra la corrupción, o simplemente un episodio más en la eterna telenovela del poder y sus excesos? Y es que, seamos sinceros, mis vidas, este numerito de los contratos inflados, y el dinero paseado por paraísos fiscales no es obra de aprendices de mago. No, señor. Aquí estamos hablando de una arquitectura financiera digna de los villanos de película, de esos que tienen gatos persas y risa malévola. Imagínense el descaro, firmar papeles por aquí, autorizar pagos por allá, y ¡puf! El dinero público volando como papalote sin hilo, directo a cuentas secretas en el extranjero. Y todo con una sonrisa de yo no fui que ni la chilindrina se la cree. Para luego, claro, darle una buena restregada a esos billetes en las soleadas playas de Miami, para que nadie preguntara de dónde salió tanta lana para comprarse no una, sino varias mansiones y yates. Estos no eran raterillos de esquina, mis cielos, estos jugaban en las grandes ligas del desfalco organizado. Y aquí es donde la cosa se pone más enredada que un plato de espagueti, mis curiosos. Porque Miami, ¡ay, Miami! Esa ciudad que brilla con luz propia, también tiene sus sombritas. Parece que fue el nidito preferido para estos manejos, el lugar donde el dinero, sin importar su origen, encontraba cómo ponerse un traje de etiqueta. ¿Y ahora qué? Estados Unidos, que tanto presume de combatir la corrupción, ¿va a cooperar con la misma enjundia para que ese dinero regrese a México como la tuvo para enjuiciar al señor García Luna por otros delitos? Esa es una pregunta que vale oro, mis vidas. Porque una cosa es hacer justicia en casa, y otra muy distinta es ayudar al vecino a recuperar lo que le birlaron, sobre todo cuando hay intereses de por medio. Veremos, dijo un ciego, y nunca vio. Mientras tanto, ustedes, yo, y todo el pueblo mexicano, nos quedamos con esa mezcla de escepticismo y una pizquita, así de chiquita, de esperanza. Porque, ¿cuántas veces no hemos oído historias de fortunas mal habidas que nunca se recuperan? ¿Cuántas veces no nos han dicho que se hará justicia, y todo queda en un circo de 3 pistas? La gente ya está curtida, mis corazones, más correteada que gallina en fuga. Pero, ¿y si esta vez fuera diferente? ¿Y si de verdad se logra traer de vuelta una parte significativa de ese tesoro perdido? Imagínense el precedente. Claro que para eso, también hay que ver qué pasa con el resto de la pandilla. Porque como les dije, García Luna y su esposa no eran los únicos en esta fiesta de billetes. ¿Qué hay de las más de 50 empresas, y los otros nombres que aparecen en los papeles? ¿Se conformarán con estos 2 trofeos mayores o irán por toda la red? ¿O será que, como siempre, las sardinitas logran escabullirse mientras los tiburones pagan los platos rotos, o al menos, una parte de ellos? ¿Cómo vamos a entender la verdadera dimensión de este escándalo financiero, de estos miles de millones que bailan como alma que lleva el diablo, si no les pinto el retrato completo del protagonista de esta ópera bufa de poder y corrupción? Su tía Mona a veces se emociona con el chismecito del momento y se le olvida poner los cimientos. Pero para eso están ustedes, mis pequeños inquisidores, para jalarme las orejas. Así que, pónganse cómodos y abran bien los oídos. Porque Genaro García Luna no era un improvisado ni un aparecido, no señor. Este individuo llegó a ser nada más, y nada menos que el mandamás de la seguridad pública en México durante un sexenio que, válgame Dios, estuvo marcado a fuego por una confrontación abierta contra las agrupaciones al margen de la ley. Imagínense el calibre del puesto. El hombre encargado de combatir a los malos, el que salía en la tele con gesto adusto prometiendo paz y orden. El arquitecto de la estrategia de seguridad nacional. ¡Qué ironía tan cruel, mis vidas! Durante años, se nos vendió la imagen de un superpolicía, un estratega implacable, el escudo de la nación. Pero, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y detrás de esa fachada de incorruptibilidad, se tejía una red mucho más oscura y pestilente. ¿Y qué se le ha comprobado?, me preguntan ustedes con esa curiosidad que tanto me gusta. Pues agárrense, porque la lista es de espanto. Ya les conté de esta sentencia civil en Miami por el desvío de fondos multimillonario. Pero antes de eso, en una corte de Nueva York, lo encontraron culpable de colaborar con las mismas organizaciones delictivas que supuestamente combatía. Sí, mis cielos, como lo oyen.
culpable de recibir carretadas de dinero de agrupaciones dedicadas al trasiego de sustancias ilícitas, específicamente del cártel de Sinaloa, según los fiscales gringos, a cambio de protección e información privilegiada. El pastor cuidando a sus ovejitas, pero para entregárselas al lobo a cambio de unas buenas monedas. ¡Qué desfachatez! Ahora, entremos al terreno de las especulaciones y esas teorías que ustedes llaman morbosas, y que a mí me parecen simplemente la consecuencia lógica de tanta podredumbre. ¿Hasta dónde llegó realmente su influencia? ¿Cuántos más estaban en la nómina de estos grupos? Se dice, se rumora, se comenta en los cafés y en los pasillos del poder, que su red de complicidades era vasta, infiltrando instituciones y torciendo voluntades. ¿Acaso alteraba la balanza en ese submundo delictivo, favoreciendo a unos para perjudicar a otros, generando así un recrudecimiento de las hostilidades con consecuencias lamentables para la seguridad ciudadana? Preguntas que queman mis vidas. Y la teoría más escalofriante, mis pequeños, ¿fue la llamada guerra contra el narco una estrategia genuina o una fachada para un negocio multimillonario donde algunos, desde las más altas esferas, se llenaban los bolsillos mientras el país se desangraba? ¡Ay, qué nudo en la garganta se me hace solo de pensarlo! ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Cuántas familias se destrozaron? ¿Cuánta confianza se pulverizó por culpa de estos manejos siniestros? Eso, mis queridos, es lo verdaderamente morboso. Las consecuencias humanas de esta traición a la confianza pública. No se trata solo de dinero, aunque las cifras mareen. Se trata de un sistema que permitió que un individuo con semejante responsabilidad actuara, presuntamente, como el peor de los enemigos. ¿Y cuántos más como él andarán por ahí, con piel de oveja y colmillos de lobo? Después de pintarles ese retrato tan poco favorecedor del señor García Luna, entienden ahora por qué este chisme de los miles de millones no es un simple caso de números y cuentas bancarias. No, mis vidas, esto es la punta de un iceberg de traición que congeló la sangre de un país entero. Imaginen la escena, el hombre al que le confiaste la llave de tu casa, el mero guardián, no solo deja entrar a los ladrones, sino que les ayuda a cargar con tus pertenencias y hasta les sirve el cafecito. ¿Cómo queda la confianza después de eso? Hecha añicos, pulverizada, convertida en un polvito amargo que se nos mete hasta el tuétano. Porque cuando el encargado de impartir justicia y seguridad es el primero en pisotearla, ¿en quién diablos vamos a creer? Esa, mis cielos, es la herida más profunda que nos dejó este personaje y su cohorte. Una cicatriz de cinismo que tarda generaciones en sanar, si es que sana. Y aquí es donde la tía Mona, con su olfato de sabueso viejo, se pregunta, ¿y la pandilla completa? Porque seamos honestos, un tinglado de esta magnitud, con tentáculos que llegaban desde los más oscuros rincones del AMPA hasta los relucientes pasillos del poder, no lo monta un solo hombre, por muy astuto y malvado que sea. ¿Quiénes fueron sus cómplices? ¿Quiénes le tendieron la alfombra roja para sus fechorías? ¿Cuántos de esos que hoy se rasgan las vestiduras, y se dan golpes de pecho no sabían, no vieron, o peor aún, no participaron del festín? Porque el dinero que ahora le reclaman en Miami, esos 2.500 millones de dólares, no brotaron de la tierra ni se los ganó en la lotería. Ese dineral, mis vidas, es el fruto podrido de sus pactos inconfesables, de la información vendida, de la justicia torcida, de las vidas sacrificadas en el altar de su ambición. Cuando hablamos de esos contratos inflados, de ese dinero desviado, no estamos hablando de errores administrativos o de malas inversiones. Estamos hablando del precio de la traición. El dinero que debía ir a equipar policías honestos, a fortalecer la inteligencia contra el crimen, a proteger a los ciudadanos, terminó engordando cuentas en el extranjero y financiando una vida de lujos que insulta la inteligencia y la dignidad de un pueblo. ¿Y quiénes son las verdaderas víctimas de todo este entramado? No solo es el erario público, mis queridos. Son las madres que buscan a sus desaparecidos, los jóvenes cuyas oportunidades fueron truncadas por la violencia que estos pactos siniestros exacerbaron, los ciudadanos honestos que viven con miedo mientras los arquitectos de su inseguridad se daban la gran vida. Ellos son los que pagaron el costo real de esta corrupción. Por eso, esta sentencia civil en Miami, aunque tardía y aunque la recuperación del dinero sea un camino cuesta arriba, tiene un sabor agridulce. Es un recordatorio de que la justicia, a veces, da coletazos inesperados. Pero también nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos más García Luna siguen operando desde las sombras?
¿Y qué estamos haciendo, como sociedad, para asegurarnos de que nunca más un personaje así nos vea la cara de esta manera tan infame? Porque, díganme ustedes, ¿qué lleva a un ser humano que ha escalado las más altas cumbres del poder, que tiene en sus manos la seguridad de millones, a traicionar de una forma tan vil y descarada? ¿Es solo la codicia, ese apetito insaciable por el vil metal que nubla el juicio y pudre el alma? ¿O será la embriaguez del poder mismo, esa sensación de sentirse por encima del bien y del mal, inmune a las leyes de los simples mortales? Vaya usted a saber qué demonios les baila en la cabeza a estos personajes. Quizás es una mezcla de todo, un cóctel tóxico de ambición desmedida, soberbia y una falta total de escrúpulos, como si la conciencia se les hubiera ido de vacaciones permanentes a un paraíso fiscal. Y hablando de paraísos fiscales, no seamos ingenuos, mis vidas. Ese dineral que ahora intentan recuperar no se escondió solito debajo de un colchón en Miami. Para nada. Estos esquemas financieros tan elaborados necesitan de un ejército de ayudantes con cuello blanco y portafolios de piel. Abogados listillos, contadores creativos, banqueros sigilosos en jurisdicciones donde la pregunta, ¿de dónde salió esta lanita?, no es precisamente la primera del formulario. Son los facilitadores, los arquitectos de la opacidad, que operan a nivel global y que también se llevan su buena tajada por mantener los secretos bien guardados. Una red internacional de cómplices silenciosos que permite que estas fortunas mal habidas se muevan como peces en el agua turbia de las finanzas globales. Pero, ¿saben qué es lo que más le preocupa a esta vieja tía mona? Que después del escándalo, después de la indignación, después de que nos demos unos cuantos golpes de pecho, todo vuelva a la normalidad. Que este caso, con toda su crudeza y sus millones, se convierta en una anécdota más, en un mal recuerdo que se va difuminando con el tiempo. ¿Aprenderemos realmente la lección? ¿Se implementarán los candados, las reformas, los mecanismos de vigilancia ciudadana para que una historia así no se repita jamás? ¿O simplemente esperaremos a que surja el próximo García Luna, con otro nombre, otra cara, pero con la misma sed de poder y riqueza mala vida? Porque aquí no basta con aplaudir cuando cae un pez gordo, mis cielos. Se necesita una limpieza profunda, un cambio de mentalidad, una ciudadanía que no se canse de exigir transparencia y rendición de cuentas. Que no nos baste con el circo mediático. Debemos ser los guardianes permanentes de lo que es nuestro, porque cuando el pueblo se duerme, los lobos hacen fiesta. Y así llegamos al final de este intrincado laberinto, mis valientes y pacientes seguidores de la verdad. ¿Qué viaje hemos hecho juntos, desentrañando los hilos de esta madeja de corrupción, poder y traición que lleva el nombre de Genaro García Luna y compañía? Hemos visto cómo la justicia, aunque a veces cojea y tarda, puede llegar con la fuerza de un huracán financiero, imponiendo sentencias multimillonarias que buscan, al menos en papel, resarcir el daño causado a las arcas de una nación. Descubrimos que detrás de uniformes y discursos rimbombantes, se pueden esconder las más oscuras lealtades y los pactos más inconfesables, recordándonos que la vigilancia ciudadana y la exigencia de transparencia no son un lujo, sino una necesidad imperante. Este caso, mis cielos, va más allá de un solo hombre o de una sola fortuna mal habida. Es un espejo crudo de las vulnerabilidades de nuestros sistemas, de la facilidad con la que la ambición puede corromper y de la ardua, pero indispensable, tarea de construir instituciones verdaderamente al servicio del pueblo y no de intereses particulares. Nos enseña que el dinero sucio puede viajar por el mundo con pasaporte diplomático si no existen controles férreos y una cooperación internacional sin fisuras. Y sobre todo, nos grita al oído que la memoria es nuestra mejor arma contra la impunidad. No olvidar, para no repetir. Que cada revelación, cada juicio, cada dólar que se intente recuperar, sirva como un ladrillo más en la construcción de un país donde la honestidad no sea una rareza, sino la norma. Y donde personajes como el que hoy nos ocupó, terminen siendo solo una amarga lección en los libros de historia, y no los protagonistas de nuestro presente. Y ahora, antes de que esta vieja tía mona apague su candil, y se retire a meditar sobre tanta podredumbre y tanta esperanza que aún nos queda, mi queridísimo y siempre analítico sobrino, el gran Máster Gorila, me ha pedido encarecidamente que les transmita unas palabras de su parte. Pónganme atención, que esto viene directo de su ronco pecho y su agudo intelecto. Estimada audiencia, dice mi sobrino, con esa seriedad que lo caracteriza, agradezco profundamente su atención y el habernos acompañado en este exhaustivo análisis.
Su interés y su capacidad crítica son el motor que nos impulsa a seguir escarbando en busca de la verdad, por más incómoda que ésta sea. No dejen de cuestionar, de investigar por su cuenta, y de exigir siempre la máxima transparencia. El conocimiento es poder, y un público informado es el mejor guardián de la justicia. Hasta la próxima, y mantengan esa mente aguda. Ahí lo tienen, mis vidas. Palabras sabias de mi sobrino, el gran Máster Gorila. Y con esto, su tía Mona se despide por ahora, no sin antes recordarles que en este mundo, hay que tener los ojos bien abiertos y el criterio bien afilado. Hasta la próxima aventura de misterios y verdades a medias. Besitos y a pensar se ha dicho.